Muy buena tarde, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto, como siempre, estar aquí en este conservatorio. Como saben, pues estamos aquí acompañadas siempre de amigas, amigues y amiguis que están dispuestas a compartir su sentir pensar en este espacio. Como parte de la red de constructoras y constructores de paz, desde Catalizador Social queremos compartirles las siguientes consideraciones para este conservatorio. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Como catalizador punto social, nos revelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades y a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos el decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad a pesar de las violencias en las que se conduce esta sociedad. Reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos el mandato de concentrar y privatizar el conocimiento. Así que transferimos el poder al conocimiento construido colectivamente como el primer paso para transformar las realidades. Defendemos los derechos sin violentar los nuestros. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. En Catalizador Social también somos constructoras de paz. Así que bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. A quienes están acá por primera ocasión, les cuento que el conservatorio originalmente era una actividad contemplada como parte del primer encuentro binacional de constructoras y constructores de paz que se realizaría a finales del 2020 en mi querida ciudad de Tijuana, pero llegó la pandemia y nos vimos obligadas a realizar estos espacios virtualmente. Los conservatorios son estos ciberespacios ahora de amigas, amigues, amiguis, donde conversamos con cerveza en mano sobre derechos humanos. Rompemos los estereotipos compartiendo experiencias y aprendizajes que como mujeres hemos adquirido en nuestro caminar en la promoción y defensa de los derechos. La única gran diferencia es que nos acompañamos de una rica cerveza y a veces si es local, pues mucho mejor. Algunas de nuestras invitadas pues no toman cerveza, ya nos dirán qué tomarán, pero bueno, la dinámica va a ser muy simple. Habrá 3 rondas de preguntas. Las invitadas tendrán 5 minutos para contestar y en caso de que surjan preguntas adicionales, pues daremos 3 minutos para que respondan cada una. Para empezar, ahora sí, este conservatorio, vamos a pedirles a nuestras invitadas que se presenten, así que si pueden abrir sus cámaras, por favor, a nuestras invitadas. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero el nombre completo, por favor. El nombre del colectivo, organización que representan, en caso que representen alguna organización, en qué parte del mundo se encuentran y el nombre de la cerveza o la bebida con la que se están refrescando la garganta. Voy a empezar poniendo el ejemplo como debe de ser para después darle la voz en orden alfabético a nuestras invitadas. Así que mi nombre, Daniela Sepúlveda Ruiz, me encuentro en este momento en Playa del Carmen y en este conservatorio represento a Catalizador Social y estoy tomando una cerveza que no es de playa, pero es de muy cerca, que de Puerto Morelos, se llama Pescadores, una Pale Ale mexicana. Así que le voy a pasar ahora la voz a mi querida Cristina para que se pueda presentar. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por el espacio, muy honrada de compartir aquí con mi querida Dani y con las compañeras de Súper Primer Nivel. Yo soy Cristina Ávila Cesati, soy fundadora y directora de Corresponsal de Paz, un medio de comunicación específicamente dedicado a promover y a expandir el llamado periodismo de paz, que tampoco se conoce, pero que es tan necesario. Yo estoy en Zacatecas, de aquí soy, aquí vivo, a veces sobrevivo, y estoy tomando hoy una cerveza maravillosa, que tengo una reserva especial que se llama Cerveza Paz, justamente, que es una Pale Ale de Zacatecas,
y dice, su leyenda dice haciendo la paz y no la guerra. Esta cerveza me la hicieron para la presentación de mi libro de periodismo de paz hace algunos años, así que me quedé con algunas y hoy era un buen momento para compartirla con todos aquí. Wow, muchas gracias. Tendremos que probarla, Cristina. Ojalá nos toque pronto. Tania, querida, hermosa, será tu turno ahora de presentarte. Hola, pues mi nombre es Tania Navarro, soy actualmente editora de opinión de la comunidad para un diario llamado The San Diego Union Tribune en la ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos. Y actualmente vivo en Tijuana, que es la ciudad aledaña al sur de la frontera, es la ciudad donde crecí, de donde son mis papás, y pues me considero binacional y trabajado afortunadamente como periodista en ambos lados de la frontera. Y pues bueno, eso me ha llevado ahora a este puesto en el que también soy miembro del consejo editorial del medio para el que trabajo. Y pues muy contenta de estar aquí, de poder conversar con ustedes de estos temas tan importantes. Y el día de hoy yo no tomo cerveza regularmente, tomé suficiente cerveza en mis años de universidad y los posteriores, entonces después desarrollé un tipo de alergia que ya no me permite tomar cerveza, pero aquí tengo un producto del norte de México, de Sinaloa, de Culiacán, Sinaloa, un té de Jazz Tea, que es también pues de acá de la región del norte. Súper, Tania, muchas gracias. Ahora, Yolanda, querida, por favor, te paso la voz. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto, buenas tardes. Yo estoy en un estacionamiento a unos cuantos kilómetros de la garita de San Isidro. Estoy en la frontera de Tijuana con San Diego, soy reportera. Me interesan los temas de migración, de movilidad social, de grupos vulnerables. Trabajo para Imagen Televisión, soy la corresponsal en Baja California. También trabajo a veces en el San Diego Union Tribune como colaboradora. Escribo para Nexos, para Opinión 51, que es la primer plataforma conformada por puras mujeres columnistas en nuestro país. Y próximamente va a salir un libro que estoy haciendo con una amiga que se llama Andrea Chavarín, de un personaje que creamos hace un par de años. Estamos trabajando con Planeta. Y bueno, siempre lo que me ha interesado es contar historias. ¿Y qué estoy tomando? Estoy tomando un té de manzanilla, porque de aquí me tengo que ir a seguir trabajando. Las agarramos en jornada todavía, ¿no? Porque en Tijuana son 2 horas de diferencia, son 2 horas más temprano, entonces la gente sigue todavía activa y nosotras son sacándolas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Yoli, hermosa. Voy a empezar con esta conversación que queremos abrir, y empiezo un poco con antecedentes, ¿no? Y voy a empezar con esto que me parece importante compartir y desde mi opinión, tanto la verdad, la libertad como la justicia no deberían de costarnos la vida, ¿no? Y en un país como el nuestro, desafortunadamente, parece que esa es la constante. Me gustaría solo hacer un recuento de los 3 temas que vamos a abordar. La libertad de expresión, uno de ellos, que es un derecho humano, ¿no? Que implica poder buscar, recibir y difundir información e ideas sobre cualquier tema de forma oral, escrita o artística a través de distintos medios de comunicación y sin importar las fronteras. Este derecho está pues estrechamente vinculado también al acceso a la información pública, ¿no? El cual implica que todas las personas puedan buscar, recibir y difundir también información producida por los organismos públicos, por las instituciones públicas. Y hay algunos datos que nos interesa mencionar. Por ejemplo, en el último ranking mundial de la libertad de prensa que realiza Reporteros Sin Fronteras, pues México ocupó la posición 127 de 180 países, ¿no? Clasificados como de mejor a peor. Estamos entre los peores en situación de libertad de prensa debido a la violencia
el miedo cotidiano y la impunidad. Estos serían los principales obstáculos que, según Reporteros Sin Frontera, pues tiene México para poder ejercer la libertad de prensa, ¿no? Y México, pues, es considerado también uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la labor periodística, de acuerdo a organizaciones defensoras del derecho a la libertad de expresión, como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, la Asociación Mexicana de Derechos a la Información, entre otras, ¿no? En los últimos 22 años, del 2000 al 2022, hay un cálculo ahí de 156 personas periodistas que fueron asesinadas en México por su labor solamente, ¿no? Y de acuerdo a Artículo 19, pues ahí también en este año solamente, una alerta roja, pues al menos 16 periodistas, 3 trabajadores no editoriales de medios de comunicación y un familiar de una persona periodista han sido asesinadas, ¿no? Esto es importante como ponerlo ahí porque a veces se nos va, lo perdemos de vista, y estos datos son parte de el derecho a poder hablar, expresarse, decir lo que pensamos, ¿no? Sin correr el riesgo de ningún tipo, y menos pues perder la vida. Hablamos también de un tema importante que es la desinformación y cómo este momento histórico que nos toca vivir, donde las redes están tan disponibles, donde tenemos también la posibilidad de ejercer un periodismo ciudadano, ¿no? Hay un periodismo ciudadano, periodismo comunitario, periodismo de diferentes índoles que nos permiten las redes, pero el gran riesgo es justo que cualquier persona puede decir cualquier cosa, y quienes no tienen la curiosidad de indagar si lo que están leyendo es verdad, pues pueden quedarse con una información que les desinforme en lugar de informarles, y eso puede generar pues también o influir en decisiones, ¿no? O en opiniones de las personas. Y hay otro tema más que nos interesa abordar porque están de la mano, ¿no? Que es el infoactivismo, es mucho de lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, que queremos informar, llamar a la acción para que las personas no solo puedan entender la situación o el contexto en el que estamos viviendo, sino que se involucren en la solución, en la transformación de estas situaciones, ¿no? Y el infoactivismo pues sería transformar pues esta información en acción y generar estos cambios sociales o transformaciones sociales que tanto deseamos. Y quienes estamos detrás de estos tipos de proyectos, pues creemos que los activistas, las personas periodistas, colectivos, organizaciones, podemos fortalecer este proceso a través de, pues, articularnos, ¿no? Como redes o estos espacios donde podemos conversar y empezar a hablar de estos grandes temas. Como saben, Catalizador Social pues siempre aborda de los proyectos y también las situaciones que quiere transformar desde la no violencia. Esto quiere decir que observamos y reconocemos las violencias que existen, tanto las directas, ¿no? Pueden ser los insultos, las agresiones, todo esto que vemos en los datos de incidencia delictiva, ¿no? Robos y demás, hasta los símbolos como por ejemplo una práctica que no sucedía antes, como las mañaneras, pueden tener también una influencia en la opinión pública y en cómo sucede o se piensa que van sucediendo las cosas en nuestro país. Así que para no irme como más con más rollo y escucharlas a ustedes, porque es lo interesante es escucharlas, me voy a ir por orden alfabético y voy a empezar con la primera pregunta. Así que iniciaré contigo, querida Cristina. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué tipo de violencias se normalizan cuando se ejerce nuestro derecho o cuando ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión? Te paso la voz. Bueno, yo ahí siempre hago como la nota discordante, y a mí me gusta mucho poner el foco en la violencia ejercida desde los medios de comunicación, con el uso del lenguaje, con el uso de cierto contenido. Me gusta mucho también acotar que ciertamente estamos calificados como el país donde más violencia se ejerce contra los periodistas. Yo esto ya lo registré en mi primer libro. En mi primer libro, estemos de acuerdo que yo lo hice en 2006, aunque se publicó como tal, como libro en 2014. Ya estábamos calificados como el país más peligroso para ejercer el periodismo después de Irak. Irak en ese momento, 2006, recordemos que estaba en una guerra abierta. Entonces, era ya algo preocupante. Y México no había comenzado
esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que en realidad es la guerra había estado presente, aunque no se había nombrado. El tema para mí es la mediatización de las cosas. Tú hablabas hace un momento sobre cómo la mañanera, y yo me gusta siempre como acotar y decir, no, es la mediatización de la mañanera. Si en la mañanera no estuvieran los periodistas por un lado, y por otro, si no pusiéramos el foco en ciertas frases específicas, que lo que efectivamente el discurso oficial, vamos a decir presidencial ahora, es muy polarizante. Sin embargo, me parece que quienes damos eco a esa polarización de políticos o personas con influencia dentro de nuestro quehacer público, pues se hace a través de los medios, ¿no? Entonces, a mí me parece que es primero muy importante analizar qué estamos haciendo los medios con nuestro contenido, con nuestro lenguaje, qué estamos mediatizando, qué estamos llevando a la palestra, a qué le estamos dando este altavoz, porque finalmente los medios de comunicación creamos conversaciones. ¿De qué estamos hablando en la mesa? De lo que dijo el presidente, pero lo sabemos a través de los medios. Y muchas veces no son frases relevantes, pero sí son frases muy recalcitrantes que ¿qué hacen? Encienden el fuego entre ciudadanos que de otra manera no se hubieran enterado. Entonces, yo insisto mucho desde la visión del periodismo de paz, digo, hay todo un mundo distinto, catalizador, y otras tantísimas miles de organizaciones son el ejemplo de entes que serían reporteables, de entes cuya labor sería importante llevar a la primera plana, y sin embargo, pues están relegadas en la cobertura mediática, porque lo que importa, entre comillas, es lo que dijo el presidente, lo que dijo el senador, la lady no sé qué, el lord no sé cuál. Todas estas cosas al final pensemos que son mediatizadas. Entonces, no es necesariamente o no sería tan puntual decir que los periodistas asesinados en México son asesinados por el mero hecho de ser periodistas, sino que también debemos de poner el foco en el contenido de lo que se estaba transmitiendo mediáticamente. Y yo diría más bien que es muchos de estos asesinatos, arteros, por supuesto, reprobables en su totalidad, pero creo que no ponemos el foco suficiente en qué contenidos estamos transmitiendo, qué lenguajes estamos usando, mediatizando, y por lo tanto llevando a que esa sea la discusión de la ciudadanía cotidiana. Entonces, ahí es como mi primer foco, en la violencia que ejercemos desde el lenguaje y desde los contenidos, los propios medios y los propios periodistas, para que luego esa violencia se revierta en contra de la sociedad en general y de los periodistas en particular. Creo que hay una libertad de expresión muy amplia, aunque hoy digamos que se está acotando. Me parece que hoy es muy difícil acotar la libertad de expresión con los medios que tenemos, a menos que lleguemos a un grado como en Irán o en Corea del Norte, donde se apaga el switch del Internet, pero me parece que quienes queremos tener acceso a información veraz, verídica, contrastada, lo podemos hacer, podemos indagar, pero creo que los medios no estamos incentivando esta sociedad crítica, sino más bien una sociedad polarizada, desde nuestra repetición de lo que es el discurso oficial o de los políticos o muchas veces de lo que retomamos de las redes sociales. A mí me llama mucho la atención este fenómeno de que suceden cosas en las redes sociales y los medios, grandes medios, no voy a nombrar, pero en general, grandes medios retoman ese contenido de las redes y lo mediatizan a otro nivel, digamos, a otro nivel. Yo, si no entro a Twitter, no tendría por qué enterarme de ciertas cosas, que Twitter me parece que es la red social más
más encendida y que más te enciende. Yo entro y se me ponen los pelos así de punta porque ahí es odio con odio. Entonces, creo que por ahí para mí me gustaría como abrir la discusión por ese sentido, en los contenidos que mediatizamos y en las prácticas periodísticas también. Muchas gracias, Cristina. La violencia ejercida desde los medios de comunicación, claro, ¿no? Porque puede ser una violencia directa con la palabra, con el discurso, puede ser una violencia cultural, la forma en que utilizamos ese lenguaje, ¿no? Y estos símbolos que significan y que también pueden tener una reacción en las personas. Y sobre todo el eco que damos, a quienes damos eco, eso creo que es importante tenerlo ahí presente. Muchas gracias, Cristina. A mí me encantaría, estas invitadas son súper especiales porque desde su práctica diaria, cotidiana, pues nos pueden compartir muchas de las experiencias que desafortunadamente pues van marcando la historia, ¿no? Y aquí son las mujeres que escribe la memoria histórica desde su visión, desde sus ojos, desde su corazón. Querida Tania, te voy a pasar la voz a ti y te voy a hacer la misma pregunta. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué tipo de violencias se normalizan cuando ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión? Híjole, no es un tema del que sea tan fácil hablar, sobre todo por las experiencias, ¿no? Tan cercanas, pero ahí va. Yo pienso que la violencia hacia los periodistas es la amenaza más grande que pesa contra la libertad de expresión en México. Y eso, pues, como coincido con Cristina, no es algo nuevo, no es algo que apareció este año. Sin embargo, pues este año 2022 tuvimos aquí en Tijuana la desagradable experiencia, ¿no? De perder a 2 miembros de nuestro gremio. Y eso es evidentemente algo que tenemos que mencionar, pero pues como bien decía Cristina, no es algo nuevo. En mi experiencia es algo que prácticamente marcó mi carrera en el sentido de que al mes en que yo entré a mis prácticas en Semanario Z, sucedió el atentado en contra de uno de los editores, Francisco Ortiz Franco. Tenía un mes como practicante, yo todavía estaba en la universidad y tuve que enfrentarme también a la decisión de qué hago aquí, sigo aquí, y finalmente, pues bueno, me quedé en esta profesión, ¿no? Pero fue algo que también vivimos de cerca y que no se ha esclarecido ninguno de los 3 asesinatos que he mencionado. Entonces, pues vemos también esta cuestión de impunidad que mencionaba Daniela. Hay una cuestión ahí también de que la violencia contra los periodistas no se trata solamente de asesinatos, ¿no? Es el acoso, están los atentados, las amenazas, las agresiones o el exilio al que son sometidos informadores en el país y en toda Latinoamérica, ¿no? Aquí en la frontera, pues lo vemos también, y está el registro de periodistas que han tenido que cruzar la frontera para refugiarse, de Semanario Z, que imprimía su producto que se distribuye en Tijuana, pero imprimía en el norte de la frontera por esta cuestión del control del papel. Pues hay todos estos antecedentes. La violencia no es solamente el que los asesinen, pero evidentemente pues es lo más grave y está sucediendo en todas partes, no solamente aquí en Tijuana, en todo el país. Y pues bueno, de ahí también podemos hablar de esta cuestión de que hay un nivel muy bajo de tolerancia a la crítica por parte de ciertos funcionarios. Y esto tiene relación porque en los pocos casos que se han esclarecido las agresiones o los casos de violencia en contra de periodistas, pues los responsables han sido funcionarios.
Y pues también partiendo de esta cuestión de las mañaneras, el día de hoy el periodista Jorge Ramos acudió a la mañanera y rápidamente lo que yo he podido observar, ¿no? Pues esta cuestión de que él tiene unos datos y el presidente López Obrador desestima sus datos o desestima comentarios y inmediatamente se viene también esta cuestión de señalamientos personales en contra de Jorge Ramos, ¿no? En redes sociales o en otros foros en los que pues hasta se cuestiona si Jorge Ramos ya ni vive en México, porque va a opinar de México, ¿no? Como si un periodista de Japón o de Francia o de cualquier otro país no pudiera venir. O el hecho de que por no residir en el país no puedas pues dar cobertura, ¿no? A esta cuestión tan importante. Y creo que el mensaje que él trataba de expresarle al presidente pues es que una muerte es suficiente para decir esto es una emergencia. Y hay esta cuestión como de no defender la estrategia, defender cuestiones que a veces pensamos que son indefendibles, ¿no? De que se sumen los muertos a diario en esta ciudad, en particular en Tijuana y en cualquier otra turística o no turística del país, ¿no? A diario se están sumando muertos, atentados en contra de periodistas o en contra de civiles. Y pues no hay resultados, no hay mucha esperanza en ese sentido. Entonces, creo que esas son las amenazas más grandes que hay a la libertad de expresión, por mi parte. Gracias, Tania. Qué difícil, ¿no? Este tema. Y sí, lamentable también la situación que vivimos. Una persona que fue referente, que ha sido referente y lo será, Lourdes Maldonado, la debo de mencionar porque es una mujer que yo desde niña escuché su nombre por ella, ¿no? Dicho por ella después de sus notas. Todavía tengo aquí grabada la forma en que ella mencionaba su nombre y bueno, sí fue un gran golpe para nuestra ciudad que sucedieran 2 homicidios este año. Uno es suficiente, una muerte es demasiada, ¿no? Una no debería de suceder, no deberíamos de contarlas y menos bajo estas circunstancias. Y sabemos que el nivel de tolerancia que es muy bajo de la función pública de quienes están representando estas instituciones, sin embargo, pues la verdad es algo que debemos defender y quienes ejercen la libertad de expresión, pues ponen el cuerpo, ¿no? Ponen el cuerpo para no solo expresar su sentir pensar, sino exponer la situación en la que se está viviendo. Agradezco, Tania, tu intervención y voy a pasarle la voz a mi querida Yolanda Morales, que es una mujer que me dijo la última vez, si no construye, no vale la pena comunicarlo, ¿no? Y es un poco también la visión de Cristina Ávila desde Corresponsalía de Paz, si no construye, o hay que saber cómo comunicar para construir y no ser parte del problema, ¿no? De seguir mediatizando con el lenguaje, también violentando lo que es la historia, lo que va convirtiéndose en la historia de nuestros espacios. Yoli hermosa, según tu experiencia, ¿qué tipo de violencia se normalizan cuando ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión? Gracias, Dani. Mira, el otro día estaba leyendo un poema de Luis García Montero, que es un poeta de origen español, y él hablaba sobre la libertad. Y la libertad, decía, la libertad no es decir lo que te venga en gana en cualquier momento, que la gente cree. Eso es quizá libertinaje. La libertad es poder decidir, pensar lo que vas a decir antes de hablar. Esa es la verdadera libertad, que tengas todas estas opciones para decir, esto es lo que quiero decir, ¿no? Esa es la libertad. Y creo que desde el periodismo se puede hacer. Sin duda, lo que sabemos de Tijuana, que es una ciudad súper violenta, que justo la semana pasada me tocó hacer un reportaje sobre la situación del CEMEFO. Además,
la ciudad que tiene más cuerpos sin identificar en todo el país es Tijuana, porque diario llegan 30 cuerpos y no hay lugar para estos. Entonces, se tiene que hacer un panteón forense que no se ha hecho porque hay diferentes versiones entre el gobierno estatal y el gobierno municipal. El tema es que no se han puesto de acuerdo. Mientras eso sucede, están los familiares de los desaparecidos. Gente que no puede dormir, que no tiene la paz necesaria para el día a día porque les falta un integrante en su familia. ¿Cómo contar esa historia? ¿Cómo hacer de esto que está pasando y que no edifica y no ofrece paz a estos familiares? Y en lo que va del año van más de 1,000 personas desaparecidas en Tijuana. También ese es otro momento. A lo que voy es que nosotros como periodistas podemos culpar a muchas personas, pero ¿qué es lo que nosotros decimos para edificar o para, no sé, para no hablar de las cosas que la hegemonía quiere que hablemos? Tenemos que buscar nuestros propios espacios y estos espacios donde nosotros coincidimos para poder construir. Eso es lo que yo busco hacer en mi trabajo, pero independientemente de eso, de todas las cosas que se pueden decir de Tijuana, Tijuana también tiene este otro lado donde hay grupos, donde hay personas que hacen que en las colonias más violentas, como la Sánchez Taboada, como Camino Verde, hay gente que a través de su día a día o de su comunidad construye. Esas son las historias que se pueden contar también. Quizá no se hacen virales, quizá no llegan a todo mundo a partir de esta problemática también en las redes sociales, pero podemos construir a partir de eso. La violencia también es que tú veas a tu compañero, a Margarito Martínez, que fue asesinado el pasado 17 de enero y que yo personalmente me lo encontraba en las coberturas. El día que lo asesinaron estaba buscando la cara, el rostro de Margarito. O sea, estaba cubriendo el asesinato de otro como nosotros. Eso nos dejó a todos en shock y a todos reflexionando sobre nuestro oficio, porque a partir de la libertad de expresión, a partir de la violencia, también viene otro tema que es muy importante, la autocensura. ¿Te censuras? ¿Te censuran? Porque no está de acuerdo tu discurso o lo que está pasando con el discurso hegemónico. O sea, hay muchas aristas que se pueden revisar a partir del tema de la libertad o a partir del tema de la violencia. Gracias, querida Yolis, porque sí, nos sacudes con esto que nos dice, ¿no? La libertad de poder decir, pero decir lo que pensamos realmente, ¿no? Lo que pensamos, tener ese tiempo de reflexión y que no exista ni censura ni autocensura por el contexto en el que estamos. Reflexionar sobre el oficio del periodismo creo que es algo que nos corresponde a todas las personas, porque también ahora somos capaces de ejercer esa libertad de expresión con responsabilidad, ¿no? Que edifique. Lo difícil es saber cómo comunicar sin que estas formas de decir la verdad o lo que observamos o lo que para nuestros ojos es la verdad, no tenga una connotación negativa o una connotación mediática, ¿no? Que pueda atentar aún más contra la integridad, digamos, de la sociedad o de las personas que puedan ser parte de la noticia, ¿no? Cómo contamos la noticia. Pues bueno, por lo pronto agradecemos la compañía de quien nos está viendo por ahí, a nuestra querida Nelly Cantú, a Rosario Mariñez, a Felipe Torres, Ángel García, muchos saludos. Si tienen alguna pregunta para nuestras invitadas, por favor, no lo duden. Aquí estamos y con mucho gusto les podemos contestar. Ahora yo le voy a pasar la voz a Snyder para que haga la otra ronda de preguntas. Snyder, querida.
Muchas gracias, Dani, y bueno, pues igual nuevamente agradecer su tiempo y su espacio para con nosotras, para poder compartir sobre estos temas tan importantes. Y bueno, ahora seguiremos con la siguiente pregunta. Recuerden que tienen 5 minutos para responderla. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos darle vuelta a la desinformación en redes sociodigitales desde el periodismo o como periodistas ciudadanas? Tienes el uso de la voz, querida Yolanda. Bueno, mientras la dejamos descansar porque justo acabo de responder, entonces te doy el uso de la voz, querida Tania. Ok, gracias. Creo que la desinformación es un tema bien importante y bien de esta época, porque el Internet pues ha traído la evolución de la información o la inmediatez de la información y como millennials hemos ido avanzando, ¿no? Con el Internet. Ya ahora los de la otra generación más joven pues ya vinieron con el Internet integrado, pero a nosotros sí nos tocó también esta evolución y es un experimento, a final de cuentas, un experimento social por el que estamos atravesando. Hemos visto, pues, por ejemplo, el poder en las elecciones, en la cuestión política que tuvo la desinformación, el fake news, que se volvió un término súper popular. Desde la tribuna del presidente Donald Trump, que logró ser presidente, ¿no? A pesar de todas las desinformaciones y todas estas falsas atribuciones que propagó y sigue haciendo, ¿no? Entonces, pues eso habla también de la importancia de la desinformación y de la importancia de educarnos como comunidades, educarnos como receptores de información, porque, pues bueno, vemos que ahora cualquier persona con una cámara en su celular puede transmitir, puede ser influencer, puede tener seguidores y propagar la desinformación, ¿no? Entonces, además de, pues, es la profesionalización de las personas que no todos las personas que tienen una cámara son profesionales del periodismo o de cómo manejar la información, la comunicación, entonces pues podemos nosotros como receptores de información educarnos. Y educarnos en comunidad me refiero a pues que esa es la manera también en la que se propaga la desinformación, ¿no? Es a través de estos grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de videos, de YouTube, y es entonces, pues en estos grupos de WhatsApp generalmente tenemos a la familia, ¿no? O a los vecinos. Entonces, pues es también educarnos en la cuestión de verificar quién está propagando esta información o cuáles son los medios a través de los cuales yo me informo. Y incluso en mi familia suele haber quien piensa, no, yo mejor no leo noticias para ni enterarme de cómo está el mundo, porque más me pone deprimente, pero entonces es como no puedes, pues aunque sea el clima, vas a checar para saber cómo va a estar el día siguiente, si cargas o no un suéter. Pues de la misma manera tienes que estar informado de quién está en tu comunidad, quién está a cargo de tu comunidad. Y creo que eso es algo que también tenemos que educarnos. No es fácil porque hay muchas carencias, sobre todo en México y en las comunidades en donde pues no es importante tal vez leer las noticias o consumir noticias, pero yo pensaría que si el problema es la desinformación, pues es a través de la educación y a través de esta preparación de que la gente realmente verifique el medio del que está consumiendo su información, pues es una manera.
Otro tema que, bueno, que me gustaría mencionar es que hay también medios que están haciendo especialización, de la verificación de datos, una especialización. Y esos esfuerzos hay que aplaudirlos, hay que asumirlos, hay que, pues, distribuir esa información que está verificada, ¿no? Cuando hay un rumor o cuando hay alguna cuestión que le llaman el fact-checking en Estados Unidos, y hay incluso plataformas que están especializándose en eso, y en México sé que, por ejemplo, Animal Político lo hace, y eso es pues algo que ha nacido a través de esta digitalización de los medios y de la evolución del Internet, y que creo que también son esfuerzos que hemos de seguir propagando. Muchas gracias, querida Tania. Pues muy importante esto que comentas sobre educarnos, ¿no? La cuestión está en educarnos como comunidad y también en verificar las fuentes. Creo que estas son las dos cosas que yo rescato de lo que nos comentas. Y sí, ¿no? Esto que comentabas también sobre las campañas de Donald Trump, cómo es que justamente tiene mucha relevancia y mucha importancia las redes sociales, no solamente como en la política, sino también pues en un montón de temas. Y esto que sucedió en Estados Unidos, pues es algo que también se viene suscitando en otros lugares de América Latina. Y me parece muy importante rescatar esto también que comentas, redistribuir lo que está verificado. En este caso, ¿no? Por ejemplo, Animal Político y otras asociaciones civiles que se dedican a este checking de la información. Y hacer ese esfuerzo, ¿no? No ponernos a dudar un poquito de lo que vemos, porque pues efectivamente no todo lo que vemos pues es algo que construya, ¿no? Y creo que se visualiza mucho en la familia, creo que uno lo ve mucho en nuestros padres, nuestras madres más grandes, es muy difícil para ellos también como inmiscuirse en este mundo de las redes sociales y luego pues todo se lo andan creyendo. Pero bueno, ahora te cedo la voz, querida Yolanda, para preguntarte también a ti, ¿cómo podemos darle la vuelta a la desinformación en redes sociodigitales desde el periodismo o como periodistas ciudadanas? Oye, pues bueno, creo que primero tendríamos que definir qué es la desinformación. ¿Desde dónde proviene la desinformación? Puede ser hasta un meme puede traer desinformación, es lo que tenemos que tener eso en cuenta. Una sátira o parodia, un contenido impostor, el contenido engañoso, contenido fabricado, contenido manipulado, alguna conexión falsa que también pongas quizá en un meme o en algún post de alguna plataforma, o un contexto falso. Esos son diferentes instrumentos para o por donde viene cargada la desinformación. Pero como decía Tania, hay muchas herramientas que ya a nivel global están buscando el fact-checking, o que uno mismo, a veces nosotros necesitamos revisar, por ejemplo, nuestras fuentes. Cuando, no sé, a mí me ha tocado cubrir quizá alguna nota cuando necesitamos que alguien es de determinado país y lo deportaron o algo así y no trae papeles. O sea, ¿cómo realmente llevas esta información para cotejarla? Hay diferentes instituciones que te ayudan a hacer eso. También hay algunas herramientas en línea que puedes buscar, como el Google Fact Check, y medios dedicados a este tema informativo. Se supone que Facebook también lo está haciendo ya y está dando herramientas a los periodistas ciudadanos a través de diversas informaciones que les llegan a sus perfiles para que puedan subir información verificada. Esto apenas se está dando en las redes sociales, pero ya hay también unos periodistas en Mexicali que me comentaron que Google ya estaba con ellos acercándose para que su contenido, que es local, que también sería importante hablar de
de ese tipo de medios, que hay veces que los medios nacionales, internacionales, toman una nota que la hizo un medio local. Y la nota se va diluyendo, y la verdad es que tú solo puedes checar con la fuente original, que es un medio local. Por ahí perdimos a nuestra querida Yolanda, pero bueno, lo que regresa, rescatar un poquito lo que nos comentaba acerca de cómo verificar las noticias, ¿no? Y utilizar todas estas herramientas que ya existen, como el Google Fake Shake, y pues sí, ¿no? Ponernos a pensar desde dónde proviene la desinformación, y me encantó cómo lo compartió, y hasta un meme puede traer desinformación. Yo en lo personal no lo había visto desde esa perspectiva, pero justamente reflexionando y recordando varios ejemplos, sí, sí es cierto, hasta un meme puede traer desinformación, y sucede mucho, ¿no? Incluso con lo que sucedió en los sismos que acaban de pasar, hubo bastantes personas que empezaron a generar contenido, ¿no? Y también esta rapidez, me sorprende mucho como la rapidez con la que se pueden poner en boga muchos temas que a todas las personas nos afecta de algún modo. Y verificar, a veces por ser un tema como muy latente nos lo creemos muy fácil, pero sí es muy importante entonces ponernos a pensar sobre todo qué es la desinformación, ¿no? El contenido fabricado, manipulado, un contexto falso. Así nos lo comparte nuestra querida Yoli, que bueno, por ahí a lo mejor tiene algún problema de conexión, pero esperemos que se pueda unir en un momento más. Y bueno, me voy con la siguiente, bueno, con la misma pregunta, pero ahora para Cristina. Cristina, en tu opinión, ¿cómo podemos darle la vuelta a la desinformación en redes sociodigitales desde el periodismo o como periodistas ciudadanas? Pues yo regresaría a lo mismo, ¿no? Al contenido, y quizá algo más puntual, que es la mirada de quienes hacemos el periodismo. Yo ahora muchas veces me pregunto, cuando escucho medios convencionales, ¿en qué quedó esta definición de noticia? ¿Qué es hoy noticia? ¿Qué no es noticia? Porque muchas veces los periodistas podemos convertir en noticia algo que normalmente no lo sería, pero tenemos ese poder. Y a mí me gusta mucho en los talleres que imparto decir que quien tiene el poder de emitir información tiene también el poder de configurar mundos o de configurar realidades, ¿no? La desinformación o los fake news en realidad no son nuevos. Yo les recomiendo mucho un libro de Néstor Márquez, con S, que nos relata las fake news desde la antigua Roma hasta hoy. Y mucha de nuestra historia está montada en hechos mal contextualizados o desinformados o orientados hacia cierta parte, ¿no? Hacia el ganador casi siempre de las guerras, ¿no? Entonces yo creo que el contenido es el meollo del asunto, y también las prácticas periodísticas cotidianas, el dónde estamos poniendo la mirada a los periodistas, qué le interesa a los medios, me refiero a los editores y a los dueños de medios, que se mediatice. Eso es sumamente importante, ¿no? Sobre todo hoy, a lo mejor tenemos la sensación de que las fake news son nuevas, pero porque ya estamos habitando eso que Marshall McLuhan nombró en su libro, primero en su libro la galaxia de Gutenberg, que es donde primero habló de esto que todos conocemos, o la mayoría conocemos, de la famosa aldea global. Pero él después escribió un libro muy interesante que se llama La guerra y la paz en la aldea global. Y ahí él dice que en la era eléctrica, y estemos hablando de los 60, digamos, cuando él estaba teorizando sobre esto, donde todavía era como la televisión, a lo que él se refería como la era eléctrica de los medios electrónicos, pues eran una extensión de nuestro cerebro. Entonces es importante, creo, darnos cuenta hoy dónde estamos habitando. Marshall McLuhan decía que hoy, con el hecho de que tú veas lo que sucede a lo mejor en Turquía, o lo que está sucediendo ahora mismo con las mujeres en Irán, de alguna manera habitas esas realidades y te das cuenta. Entonces,
en dónde estamos poniendo la mirada los periodistas, qué estamos contando, qué historias estamos ofreciendo. Y creo que ahí, porque Tania decía, el secreto es la educación, y yo estoy muy de acuerdo, hay que educar a las audiencias, pero para eso pasaría porque nos educáramos nosotros también, quienes estamos mediatizando lo que luego convertiremos en noticias y lo que se va a convertir en la realidad que habita la ciudadanía, aunque solo sea como una mera percepción de realidad. Entonces, los límites de la verdad son, o de lo que conocemos, o nos gusta llamar como la verdad, pues son muy permeables, ¿no? Muchas veces una percepción de realidad es más fuerte que una realidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo que nuestros ciudadanos perciban como la realidad real a partir de contenidos digitales, ¿no? Ese es para mí como un gran tema a explorar nosotros. Hablaban de estas herramientas del fact-checking, etcétera, etcétera, pero me parece que el ciudadano de a pie no lo va a hacer. No tendría tampoco por qué hacerlo. Tendríamos que ofrecerles contenidos veraces, no necesariamente verídicos, porque, insisto, es permeable, ¿no? La mirada de Tania, la mirada de Yolanda y la mía van a ser distintas, aunque nos posicionemos a contar un mismo evento. ¿Por qué? Porque el periodismo, para empezar, tendríamos que ya ir tumbando el mito del periodismo objetivo. Siempre es subjetivo porque lo hacemos sujetos, con un bagaje particular, etcétera. Entonces, sí me parece que contenidos y prácticas periodísticas es donde podemos incidir, y un tema también que es la ralentización de la información, porque queremos ir tan rápido a veces, y esto le ha ocurrido a periodistas de renombre de todo el mundo, que por querer salir primero con una noticia, y esto ya alguna vez lo dijo García Márquez, lo mejor no es darlo primero, sino darlo bien. Y muchos periodistas, muchos colegas en el ansia de dar una noticia, insisto, habría que redefinir hoy en día también lo que es la noticia, pues estamos contando cosas que no están verificadas, y esto a la ciudadanía le llega como tal. Entonces, todas estas herramientas, yo alguna vez para un programa sobre crímenes de odio hablaba con mi querido colega Fernando del Collado, al que le mando un gran abrazo donde esté. Íbamos a hablar sobre su nuevo libro, y al yo querer buscar información como para contextualizarme yo misma antes del programa de radio que íbamos a tener, me aparecieron unas noticias de verdad, de noticias, de nuevo, de susto, en cómo los periodistas mismos estaban utilizando unos lenguajes deplorables en torno a la homosexualidad o a hechos sobre homofobia, pero cómo eran tratados era deplorable y era muy triste. Cuando yo se lo comparto a Fernando vía WhatsApp, él me dice, ya, bueno, pero no pasa nada porque eso lo escribió no sé quién o lo publicó tal medio. Y le digo, lo preocupante, tú y yo conocemos y podemos decir, bueno, pero es tal medio y tal medio no es importante, o tal medio ya sabemos que tiene esta tendencia. El público en general no tiene este conocimiento previo, no tendría por qué. Entonces, voy a darle entrada a algo que no hemos tocado aquí, que es la ética, no nada más el fact-checking, sino la ética. Y la ética es, de nuevo, retomando a Yolanda, retomando lo que yo suelo decir, ¿qué construye esto que yo estoy compartiendo? Esa es la responsabilidad social de peso para mí. ¿Qué construye? ¿Qué le aporta a mi lector, a mi audiencia, a mi radioescucha, a mi receptor, lo que yo le estoy contando del mundo? Entonces, para mí ahí estaría como el secreto. Muchas gracias, querida Cristina. Me encantó mucho escucharte, sobre todo tu perspectiva como corresponsal de paz. Reflexionar qué es la noticia y cómo contamos la noticia. Y sobre todo como personas, como comunicadores que tenemos ese poder de emitir información y, como bien lo comentabas, de poder crear realidades, transformarlas y configurarlas. El otro tema que también rescato es esta parte que comentas sobre las fake news. No son nuevas. La desinformación, por lo tanto, creo que siempre ha existido. Y sobre todo, ¿dónde estamos poniendo la mirada? A lo mejor nosotros, y bueno, es que es un gran tema, podemos
seguir actualmente, ¿no? O sea, ¿a dónde estamos poniéndole más atención? ¿A los influencers, a los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca u otros medios, ¿no? Entonces me quedo como reflexionando esa parte y sobre todo encerrando la última sentipensar que compartes, construir a través de la palabra y tener esa ética de saber si lo que yo estoy compartiendo, si lo que estamos compartiendo, y no solamente a lo mejor en los medios, ¿no? También en las conversaciones diarias, si realmente lo que estamos compartiendo está construyendo, ¿no? Y no solamente hablo de cualquier como situación, sino también creo que esto puede también ser interesante si lo que construye también tiene que pasar, por ejemplo, por el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría por aquí mi participación y agradecer a la compañía de quienes nos están viendo a través de Facebook. Muchas gracias por estar presentes y los animamos a realizar alguna pregunta a nuestras invitadas si tienen por ahí algo que compartir. Y bueno, a continuación le paso la voz a mi compañera Sharon para que pueda seguir con este orden de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Snyder, y también pues agradecer a la audiencia que está con nosotros acompañándonos, así como a todos los aportes de nuestras invitadas que han sido súper importantes y potentes. Y en esa misma línea pues seguimos con nuestra tercera pregunta. Recordar que tenemos pues 5 minutos para contestarla, y ahora quiero empezar pues con mi querida Tania, que de acuerdo a tu experiencia, si quisiéramos llamar a la acción con una campaña de infoactivismo, en tu experiencia, ¿qué debemos considerar al desarrollarla, al diseñarla, al implementarla, para blindarla de la desinformación, y cómo podemos conocer su alcance? Ay, yo creo que esto es parte de lo que hago, pero al mismo tiempo no, ¿no? Sí es difícil, lo mencionaba ahorita Cristina, esta cuestión del tratar de ser objetivos, ¿no? Ahí en esa cuestión también está el cómo podemos ser periodistas sin ser activistas, ¿no? Pero de alguna manera está ligado. Como periodista, pues te toca conectarte o informarte de cuestiones que pueden traducirse en activismo. Pero es importante, pues, manejar esa línea. Y bueno, esto lo digo porque pues yo no soy activista, soy periodista, pero sí hay pues una conexión. Y de ahí es que parte pues esta cuestión del infoactivismo. Y creo que la más importante es esta cuestión de construir comunidad. Lo mencionaba ahorita la cuestión del fake news, porque me parece que en mi experiencia, al haber vivido tanto en Estados Unidos como en México, pues sí hay una gran diferencia de este concepto de comunidad. Tiene que ver, obviamente, pues la situación económica del país, tiene que ver la cuestión cultural mucho, pero evidentemente falta un sentido de comunidad a veces en México, sobre todo en esta ciudad, en Tijuana, en donde las comunidades pues son muy grandes, los retos también sociales son muy grandes en cuestión de educación, de desigualdad, de falta de oportunidades. Entonces, pues sí, como un joven pues que tiene una educación, no sé, mínima, va a preferir trabajar en una maquiladora más de 48 horas a la semana por un sueldo que tal vez vendiendo droga o robando o cometiendo algún otro nivel de crimen, pues ese sueldo que le costaría una semana de arduo trabajo, de largas jornadas, pues ¿cómo lo compensas? Entonces hay muchos retos, pero en un mundo ideal y en esta cuestión en la que aplaudo y apoyo enormemente el trabajo,
el trabajo de los activistas, que es tan necesario y tan importante, y pues yo abogo porque se dé más esta cuestión de comunidad, porque de esa manera pues se puede educar, se puede blindar sobre todo de la desinformación a los grupos que son vulnerables, ¿no? Que pues precisamente son los que tienen menos educación o los que tienen menor ingreso. Y pues bueno, aplaudo mucho su labor, apoyo enormemente lo que hacen, y obviamente es pues lo que yo podría aportar. Muchas gracias, querida Tania. Y sí, es sumamente importante, digo, esto va ligado con todo lo que ya hemos venido hablando a lo largo de esta hora y media, casi, en donde vemos cómo no se desagrega exacto qué es la desinformación, nuestra libertad de expresión, cómo también se manipula, se hace pues todas estas fake news que ya hemos hablado, y cómo podemos combatirla o blindar a nosotros como comunidad, pues eso mismo, ¿no? Hacer nosotros este frente también como ciudadanos, tanto periodistas profesionales como también el periodismo ciudadano, hacerlo y poder seguir creciendo para que podamos ir combatiendo esta desinformación que también, como lo mencionaba también nuestra querida Yolanda, de ese discurso hegemónico, ¿no? Que a veces es el que también ahí se contrapone. Entonces, ahora le quiero dar la palabra a nuestra querida Cristina. De igual manera, de acuerdo a tu experiencia, si queremos llamar a la acción con una campaña de infoactivismo, ¿qué debemos considerar al desarrollarla, en el diseño, la implementación, para poder brindarla de esta desinformación, y cómo podemos conocer su alcance? Gracias. Pues yo, a lo mejor muchos colegas diferirán de mí, pero me parece que los periodistas sí somos activistas, aunque no nos guste muchas veces ubicarnos de ese lado. Pero alguna vez me invitaron a un coloquio en Ciudad de México organizado por Ashoka, que es precisamente una organización internacional de emprendedores sociales en todo el mundo, y me invitaron a un coloquio sobre periodismo para el cambio. Yo me quedé reflexionando mucho en esto y me quedé pensando en que, a final de cuentas, todo periodismo implica un cambio social. El tema es, y lo repito constantemente, el tema es hacia dónde apunta ese cambio, hacia mejor o hacia peor comportamiento. Todo periodismo, de alguna manera, con lo que nosotros transmitimos, buscamos llevar a la acción, y a veces llevamos a la acción sin buscar o sin ser conscientes de que eso va a llevar a la acción a quienes nos reciben nuestro mensaje, nuestra nota, nuestra historia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que sería primero un gran paso que los periodistas nos ubiquemos como agentes del activismo en su contrario, el inactivismo social, porque eso también ocurre. Si tú das una cierta noticia o cuentas de cierta manera una historia, vamos a poner el ejemplo sobre Tijuana. A lo mejor yo en Zacatecas decido no ir a Tijuana, dependiendo de lo que yo haya escuchado sobre Tijuana, ¿no? Hace muchos años, 2012, 13, por ahí, escribí una historia preciosa que se llama, bueno, sobre la actividad de una organización que a lo mejor conocen aquí algunas, que se llama Tijuaneados Anónimos, y era muy, muy interesante todo lo que hacían. Ellos hacían activismo, no necesariamente online, en aquel entonces no nos había tocado la pandemia, pero ¿cómo hacer que lo que hacen los activistas sociales como tal sea mediatizado? Ahí está el secreto. Entonces, ¿cómo armaría yo una campaña desde mi experiencia? Yo creo que tomaría en cuenta a los influencers, porque algo están haciendo los influencers que tienen más seguidores que a lo mejor los contenidos periodísticos convencionales. Y también tomaría en cuenta qué contenido me gustaría que fuera mediatizado de mi organización, porque si revisamos los contenidos mediáticos, los contenidos que se publican en medios sobre las organizaciones sociales que hacen activismo,
Creo que muchas veces no está retratado a fondo, sino que se les entrevista a lo mejor para que den una opinión en torno a algo que yo ya tengo configurado de cómo quiero contar una historia, y entonces ahí meto la entrevista de alguien de una organización social. Muchas veces cuando yo he construido historias de periodismo de paz, a mis entrevistados les sorprende que yo los busque y que los llame porque no han hecho ninguna actividad para llamar la atención. Las organizaciones sociales a veces se ven en la necesidad de hacer eventos grandilocuentes. Vamos a poner de ejemplo a Greenpeace, que tiene para llamar a la mirada de los medios internacionales o nacionales, pero con eventos o cosas muy grandilocuentes, porque si no, no van, no asisten, no les parece interesante. Entonces, vuelvo al principio que yo quiero resaltar. ¿Qué contenidos me gustaría como organización que fueran mediatizados sobre lo que yo quiero lograr con esa campaña? A partir de ahí, hacer, digamos, dirigir la mirada de los medios, el interés de los medios, el interés de los influencers o de otros actores que mediatizan contenidos para que tuviera éxito. Muchas veces caemos en algo, y también esto lo recuerdo constantemente, toda propaganda de guerra necesita lo que es la creación del enemigo, y caemos muchas veces en esta ambiguación del lenguaje de decir los buenos contra los malos, los pobres contra los ricos, lo que lleva a la polarización. Entonces, si yo soy una organización social, quiero entender que esa es la pregunta, ¿cómo hago para que mi campaña despolarice o que sí mi audiencia o a quien llegue le interese lo que yo estoy haciendo como organización social? Entonces, creo que cuidaría el contenido desde el origen para que fuera exitoso en la mediatización del mismo. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, querida Cristina. Sí, totalmente de acuerdo. Esta parte de también considerar que estamos, como lo habíamos mencionado, en un mundo súper hiperconectado. Entonces, también tomar estas herramientas, pues también que tenemos, igualmente a los actores sociales que están dentro de todo este mundo de mediático. En este caso, los influencers también, pues, podría ser una buena estrategia, poderlos introducir en nuestra idea o nuestra campaña en la que queremos que se pueda mediatizar y poder también así construir lo que también queremos, crear comunidad, el poder que todos y todas podamos informarnos y vencer a esa desinformación que actualmente la vamos viendo cada vez más. Entonces, me parece muy importante todo lo que mencionas y estas estrategias muy puntuales que nos compartes, me parecen de suma importancia. Y pues también quiero agradecer a todas las personas en Facebook. Y por aquí tenemos un comentario de Dani García López, donde nos comenta que le gustaría exponer que cómo las expansiones de las redes sociales han tenido impacto negativo con respecto a la propagación de desinformación en diferentes ámbitos como los sociales, periodísticos, científicos, políticos, históricos, etcétera, provocando que desacrediten a las verdaderas fuentes fidedignas, así como también a personas que realmente están capacitadas y han investigado para compartir información. Eso es lo que nos comenta nuestro querido Dani García López. Entonces, les cedo el micrófono, quien quiera responder este importante cuestionamiento. No sé si alguna de ustedes, Cristina o Tania, quisiera hacer algún comentario al respecto sobre lo que dice Dani García por acá. Pues yo diría que esta cuestión del desprestigio, ¿no? Evidentemente, pues son como los ataques que vemos, lo mencionaba yo, el ejemplo de Jorge Ramos esta mañana, a mí realmente me sorprendió, pues porque, vaya, no tengo ni que explicar quién es Jorge Ramos, ¿no? El tipo tiene escuela y trayectoria, y desacreditarlo simplemente porque pues está cuestionando. Vivimos en una democracia, es 2022, ¿no? ¿Cuál es el problema?
no estoy de acuerdo contigo, pero defenderé con mi vida el derecho de que puedas expresarlo, ¿no? Es básico. Y de ahí es que viene también esta cuestión que reitero, es tan importante, la educación. La ética que mencionaba Cristina, desafortunadamente, porque cualquier persona con un iPhone o un teléfono con una cámara puede convertirse en reportero, ¿no? Y entonces Jorge Ramos o quienes han estudiado y se han especializado y no, pues no demerita. Entonces, claro, eso es una cuestión que incluso ahora con el COVID, ¿no? ¿Cuántas personas desacreditaron el que la vacuna salve vidas, busca hospitalizaciones o cuántas personas cuestionaron la eficacia del cubrebocas o cuántas personas pues todavía cuestionan incluso que el planeta es redondo, ¿no? O que tiene forma redonda. Entonces, pues sí, efectivamente las redes sociales pues son esta arma de doble filo a través de la cual pueden coronarte y de ahí pues también se desprenden un chorro de problemáticas, ¿no? Porque precisamente nosotros como adultos pues podemos tolerar este desprestigio, o Jorge Ramos estoy segura que va a tolerar la discusión que tuvo el día de hoy con el presidente, pero también vemos este tipo de enfrentamientos o de situaciones agresivas y tan personales en jovencitos o jovencitas y pues eso es terrible, ¿no? Pero ese es otro tema y no tengo que explicárselos a ustedes. Tania, Bueno, querida, ay, perdón, no sé qué iba a decir, Cristina. Simplemente yo hablaría de la mediatización de lo que sucede en las redes, ¿no? De nuevo, a mí me sigue sorprendiendo mucho, para mal, he de decir, que se retome lo que ocurre en las redes, en los grandes medios y se lleve al gran público, porque yo pongo, por ejemplo, a mis hermanas no tienen Twitter, muy poco entran a Facebook, a veces dicen no le entiendo muy bien, etcétera, etcétera. No tienen ya Instagram y demás, ni hablar. O sea, a veces tenemos sesiones para que yo un poco les explique así y con lo que yo entiendo. También hay muchas cosas que se desarrollan que yo no, si yo no entro a Instagram, si yo no entro a Twitter, si yo no entro a Facebook, y entiendo que no ocurre a la mayoría, pero muchas personas no tienen las redes. ¿Qué pasa? Yo a veces leo, en Twitter está la discusión o le tunden en Twitter y eso es ya retomado por los medios. Entonces, ¿a qué le estamos dando eco? O sea, ¿quiénes estamos participando de la desacreditación de quién? ¿No? También escucho mucho periodismo, entre comillas, sobre opiniones. ¿Quién dijo qué en contra de quién? Y esto muchas veces ocurre solamente en cuartos de redes. Que, en fin, yo entro a Twitter ahí como miles de mensajes para que yo dé con eso, pues a mí Twitter me tiene que anunciar que hay unas tendencias y me pueden o no interesar y después la discusión me puede o no interesar y yo quiero polemizar o no, esa es una cuestión más personal. Pero, de nuevo, insisto en que los medios de comunicación y nuestros contenidos creamos conversaciones. ¿De qué se habla en la mesa de tu casa? ¿De lo que le dijo no sé quién a no sé quién? ¿O de lo que dijo hoy el presidente o lo que no dijo el presidente? ¿O si ya fue el presidente, etcétera? Y seguimos por un lado, dándole relevancia a cosas que no son relevantes y quitándole relevancia a cosas que deberían ser relevantes. Pero el secreto para mí es la mediatización de esos contenidos. Y los medios le dan tiempo, espacio, recursos a mediatizar eso que ocurre en redes y luego acabamos culpando a las redes. Es que las redes, yo voy a citar un poco lo que decía el filósofo Ludwig Wittgenstein, si es que lo pronuncio bien, pero que me gusta mucho leerle, y él dice que los límites de mi mundo están en mi lenguaje. Es decir, hasta dónde llega mi lenguaje, ese es el límite de mi mundo. ¿Qué lenguaje, qué palabras,
estamos llevando a la discusión los medios, para mí está ahí el gran secreto. Hoy yo puedo hablar, insisto, de encobijados, puedo hablar de sicarios, etcétera, y en un contexto mexicano me entenderán, en un contexto internacional no me entenderán, y eso es porque hemos mediatizado términos. Ahí está para mí el gran punto. Entonces, pacificar la palabra, pacificar el lenguaje de lo que vamos a transmitir en medios. No digo que no debemos de cubrir lo que está ocurriendo en redes, sino es qué vamos a contar, cómo lo vamos a contar, qué contexto le vamos a dar para transformar eso que decimos que está mal, digamos, desde los medios. Para exhibir a alguien, creo que no construye mucho. Cristina, querida, muchas gracias por esto último, porque sí, yo estoy acá haciendo unas anotaciones, ¿no? Y decía, cuestionaba a Tania, ser periodista sin ser activista, decía ella. ¿Cómo, Tania? Si al final dijiste, defenderé con mi vida el derecho a que puedas expresarlo. Perdón, pero ponemos el cuerpo, ¿no? Nos ponemos todas y nos damos como somos, nuestro sentipensar está ahí. Y claro, todo periodismo busca llamar a la acción. La pregunta es hacia dónde, ¿no? Hacia dónde queremos llamar a la acción y cómo la estamos llamando, qué cambio queremos o qué queremos transformar y qué lenguaje estamos usando. Y ahorita me quedo pensando, Cristina, con lo que te escucho, que creamos conversaciones en tiempo, espacios, con recursos, y hablas del lenguaje y de las palabras, pensando en una sociedad donde la educación, digamos, promedio de la población, pues nos obliga a usar un lenguaje simple, ¿no? O sea, tendríamos que tener esta conciencia también de saber a quién queremos comunicar y cómo, en dónde. Nos tendría que obligar por ética a utilizar un lenguaje simple para poder transmitir pues un poco de lo que está sucediendo sin necesariamente mediatizarlo. La subjetividad con la que hablamos, con la que expresamos lo que observamos y la intención que tenemos también al comunicarlo, ¿no? Y desde dónde. Me parece sumamente importante y siempre, y lo que comentaron, que no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero como creo que tú, Cristina, como desde siempre ha existido también la manipulación mediática, ¿no? Que los recursos son distintos, los canales son distintos, pero ahora escuchamos de memes, pero la sátira siempre ha existido, ¿no? El contenido fabricado siempre ha existido, el contenido manipulado siempre ha existido, el contenido falso, contexto falso contado, ¿no? Desde diferentes espacios, con intenciones muy, muy precisas, pues también ha estado presente en nuestra historia. Y me quedo con esta invitación de crear comunidad, de educarnos, de tener curiosidad, de verificar, de valernos también de lo que hay, de poder, pues, no sé, asumir el reto de comunicar distinto, de construir con la palabra, ¿no? Y de sí, no dejar de decir lo que vemos, pero que eso tenga una intención de transformar hacia lo positivo. Y creo que ahí es donde viene el reto, no solo de quienes comunican y que ejercen la libertad de expresión, que defienden la verdad, que escriben la historia, ¿no? En los medios, en los libros, en los poemas, en el arte, en todos los espacios donde podemos expresarnos. Y así también las organizaciones que hacemos lo posible para que esas verdades, esas palabras, esas historias no se olviden y que estén presentes en la memoria histórica. Bueno, yo aquí quisiera pues ya de agradecer en estos minutos que nos quedan y le voy a ceder la voz a Sharon para que nos pueda ya dar las últimas palabras de este conservatorio. Muchas gracias, Dani. Sí, bueno, tristemente digo, porque este tema es bastante amplio, difícil, pero como lo hemos dicho, importantísimo para dialogarlo y que mejor pues que también, ¿no? Estas grandes, pues periodistas que nos acompañaron el día de hoy, digan también sus sentipensares acerca de todos estos
estos temas y pues hemos llegado a este primer conservatorio. Bueno, no primero, más bien el primero después del presencial, y les seguimos invitando a estar presentes en los siguientes conservatorios de catalizador social. Estén pendientes de todas nuestras redes sociales, ya que en el siguiente pues seguiremos abordando temas de violencias y compartiéndoles sobre todo una campaña que hemos estado construyendo con mucho esfuerzo y cariño y que está súper ligado a este tema que estamos hablando. Entonces, gracias a todas, todes, todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestros países. Muchas gracias. Luego.